les pregunté cuál era la diferencia entre inflamación e infección, ¿o no? ¿Quién recuerda? ¿Ah? Diferencia entre inflamación e infección. Infección es causada por la gente patógena. La infección es producida por agentes biológicos y la inflamación puede ser Estudiado. Y otro tipo de agentes biológicos. Muy bien. Como ha recordado su compañera, inflamación es producido por cualquier tipo de agente que cause lesión a nuestro organismo, ¿no? Y la infección es producida solo por agentes biológicos, nada más. ¿Ok? Pero, ¿qué viene a ser la inflamación? Ya, es una respuesta ¿hacia qué? Hacia un patógeno. A cualquier elemento que cause lesión al organismo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se produce esa respuesta de nuestro organismo? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es que se va a producir esa respuesta? ¿Cómo sabemos que algo en nuestro organismo está inflamado? Hay marcadores. Marcadores, ¿cómo cuáles? Marcadores. Mediadores. ¿De qué tipo? Como la histamina, por ejemplo. ¿Cómo? La histamina, un mediador de la inflamación. La histamina, pero ¿eso lo conocemos de inmediato? No, interviene la histamina, sí, ¿no? Interviene también como uno de los elementos que va a caracterizar a la inflamación. Pero ¿cómo sabemos que algo está inflamado? Aparecen manifestaciones como puede ser edemas, Ya, manifestaciones como edema. ¿Está bien? Puede haber edema. Rubor también. Rubor. Dolor. Junto con el rubor, ¿qué hay? Calor, Eritema. edema, ¿qué más? Pérdida de función. Pérdida de la función, le falta uno. Tumor. ¿Toma de posición? El tumor es el Tumor es el edema. dolor. Tumor es el edema. Calor, Dolor. dolor. Los clásicos 5 signos que caracterizan a la inflamación, ¿cierto? Los 4 primeros fueron manifestados por quién. Esto se conoce desde la antigua Roma. Por uno de los médicos romanos. Fueron varios. Y esos 5 signos corresponden prácticamente a los signos clásicos de la inflamación. Así se les denomina. Los 4 primeros se conocieron desde la antigüedad de la clásica Roma, la historia romana, ¿no? Fueron por Celsus. ¿Ah? ¿Seguro? Sí. Ya. Entonces, este médico romano va a dar a conocer los 4 primeros signos, mientras que el quinto va a ser mencionado muchos años después por Galeno. ¿Okay? Entonces, ¿y qué va a significar el signo de rubor?
Enrojecimiento. En el aspecto rojizo de la inflamación. Dices Enrojecimiento. enrojecimiento. El aspecto rojizo de la El inflamación. aspecto rojizo, bueno, son definiciones similares, ¿no? Las chicas, sobre todo, acuérdense, utilizan rubor, ¿sí? Para estar más chaposas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ese signo es característico de inflamación. ¿Sí? No es que estén ustedes inflamadas, ¿no? Pero a eso se le denomina así, el rubor. ¿Sí? Junto con el rubor se produce lo que es el calor, ¿no? Algunos manifiestan primero calor, ¿sí? Pero el calor es el signo característico que uno siente cuando tiene fiebre, ¿no es cierto? Es característico en esto, elevación de la temperatura, ¿ok? El calor. En muchos textos mencionan primero calor, rubor, ¿ok? ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da? Bueno, el calor es por aumento de la temperatura corporal, pero el rubor por Vasodilatación. por solo vasodilatación. Aumento de permeabilidad también. ¿Ah? No logré subir mis clases, estamos utilizando los PPT del curso, ¿no? Recuerden ustedes, cada vez que hay un proceso, ¿no? de agresión, siempre vamos a tener que referirnos a los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? En este caso, los elementos formes de la sangre donde circulan cuando todo está normal. Los elementos formes. ¿Ah? ¿Van a circular en el centro o van a circular en la periferia? En el centro, ¿no es cierto? Cuando todo está normal, los hematíes, ¿ves? Que están en mayor cantidad, lógico, ¿no? Eso es lo único que somos millonarios, ¿sí o no? Los hematíes, los leucocitos, que son de diferentes tipos, ¿no? Todos circulan en el centro. También entre ellos las plaquetas, lógico. Todos los elementos formes van a circular en el centro del vaso. ¿Y el plasma? ¿Dónde circula el plasma? ¿Ah? Así es, como dice su compañero, el plasma va a circular en la periferia. ¿Eh? Está más hacia la parte externa del vaso. Y eso es lógico, porque en el centro van a circular los elementos formes porque tienen mayor peso molecular. Y por eso se van hacia el centro, ¿no es cierto? Y el plasma va a estar hacia el exterior. ¿Qué va a suceder en la inflamación? Primero, para tener el signo de rubor. La compañera mencionó de que había una vasodilatación, ¿no es cierto? Eso sucede, pero lo que primero hay es una vasoconstricción. Primero va a existir una vasoconstricción que en los textos mencionan que es pasajera, es muy rápido, ¿no? Primero se va a haber una vasoconstricción del capilar sanguíneo, ¿no? O de los capilares sanguíneos en general, ¿sí? ¿No? Y como ante toda acción siempre va a haber una reacción, ¿sí o no? Entonces, después de la vasoconstricción va a existir una vasodilatación.
que es más duradera. ¿Y qué va a suceder en esa vasodilatación? Aumenta la permeabilidad. ¿Cómo? Aumento de la permeabilidad del vaso. Ya, uno puede suceder eso, el aumento de la permeabilidad. Otro, que haya, por lógica, si ha habido una vasoconstricción, cuando hay una vasodilatación fluye más sangre. Entonces, por lógica, vamos a tener nosotros lo que es el rubor. Esa zona se va a congestionar más. ¿Ok? ¿No es cierto? Entonces, eso se produce en la vasodilatación, mayor flujo sanguíneo, que va a explicarnos estos dos procesos, ¿no? El rubor y lo que es el calor. El calor también tiene cierta influencia en lo que es la vasodilatación. Fluye más sangre, aumenta también la temperatura, pero por otros elementos que van a contribuir a la inflamación. Bien. Esto entonces es más duradero, por eso es que se conoce más, se menciona con mayor frecuencia una vasodilatación. ¿Y qué va a suceder en esa vasodilatación? Recordemos que tenemos células que están recubriendo el vaso, ¿no es cierto? En la parte más externa, que son las células endoteliales. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que va a salir del vaso ante este proceso de vasodilatación? No solamente hay vasodilatación, también se separan los vasos, ¿no? O el endotelio se va a separar. ¿Y qué va a salir primero? ¿Qué egresa? El plasma. El plasma, que es el líquido de la sangre, entonces se va a acumular en diferentes zonas. El plasma se ubica en la zona donde se ha producido la lesión. ¿Y por qué razón se le llama tumor a ese edema? La salida del plasma hacia el intersticio corresponde, ¿no?, a la formación de edema. ¿Por qué? Porque normalmente puede suceder eso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos nosotros las zonas más distales de nuestro organismo, en la cual por diferencia de presiones entre las arteriolas y las vénulas, el plasma sale hacia el intersticio. Pero en esas eventualidades normales, ¿no?, que es por esa diferencia de presiones, el plasma va a ser reabsorbido por otro vaso, que son los vasos linfáticos, ¿no? Los vasos linfáticos los reabsorben, ¿okay?, para evitar que se acumule en el intersticio y evitar precisamente que se produzca este signo, edema. Pero en la inflamación, la cantidad de plasma que egresa va a ser mayor. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, ¿qué sucede si es en la superficie de nuestra piel? ¿Qué va a pasar si hay una agresión? Se hincha, ¿no es cierto? Y esa hinchazón es el edema o tumor, que cuando la inflamación es mucho mayor, lógico, va a ser más notorio. Va a haber edema que con mayor notoriedad vamos a tener en cualquier otra parte de nuestro organismo que está sufriendo esa inflamación, ¿no? Por ejemplo, a nivel pulmonar, cuando hay una infección, ¿no?, en este aparato respiratorio, va a haber muchas veces una gran cantidad de líquido que sale hacia la pleura, y eso lo vamos a conocer como derrame pleural, ¿no? También ese mismo líquido, que no solamente va a salir a la pleura, también va a invadir los alvéolos, ¿no? Y se va a observar a la microscopía óptica
Lo vamos a hacer con los alvéolos, normalmente lo observamos como espacios vacíos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque contienen aire. Pero si lo observamos con un material rosado en su interior, corresponde a que hay líquido, hay edema. Y eso se traduce como edema alveolar, ¿no? Entonces, ante esta separación del endotelio de los vasos es que se produce la extravasación del suero o plasma, ¿no? Produciendo lo que es edema. ¿Okay? ¿Qué otra estructura hay siempre cerca a los vasos? ¿Se acuerdan? ¿Qué otra estructura hay junto a los vasos sanguíneos? Vamos a tener, acuérdense de la sigla VAN. Vena, arteria y nervio. Entonces, el nervio siempre está cerca a los vasos sanguíneos. ¿Y qué pasa cuando sale el plasma? Va a ubicarse alrededor de este nervio, ¿okay? Pero el plasma no sale solo, ¿no es cierto? Ustedes van a conocer de que en el proceso inflamatorio vamos a tener todo lo que es los mediadores químicos de la inflamación. Una de sus compañeras mencionó uno de estos elementos, que es La histamina. la histamina. ¿Okay? La histamina es uno de los elementos que corresponden a los mediadores químicos de la inflamación. ¿Okay? Pero aparte de la histamina, nosotros vamos a tener otros elementos. Por ejemplo, unos que actúan sobre los leucocitos específicamente, que son los leucotrienos, ¿no? También vamos a tener otros elementos, aparte de la histamina. ¿Cuál más? Quimiosinas. Las quimioquinas o quimiosinas, ¿no? Hay otras que le denominan también quimiotaxinas. ¿Okay? Entonces hay elementos que son elementos bioquímicos que están en el plasma, que van a salir junto con este plasma que se trasvasa del vaso, ¿no? Para estimular diferentes estructuras del tejido que está en el intersticio, ¿no? Entonces, por eso es que se va a producir, si afecta el nervio, ¿qué vamos a tener después? ¿Qué signo? Claro, el dolor, ¿no es cierto? Por esta acción de los mediadores químicos que van a estar alrededor del nervio, lo estimulan y van a, por mecanismo reflejo, el nervio envía la comunicación al cerebro y del cerebro esa irritación se traduce en mecanismo del dolor. Por eso es que nosotros sentimos dolor, ¿no? Cuando hay un proceso inflamatorio. Bueno, entonces hasta ahí podemos explicar todos estos signos clásicos que corresponden a la inflamación. Y como le decíamos al inicio, después, muchos años después, se describió de que cuando hay el dolor hay limitación de la función. Y es lógico, ¿no es cierto? Bien. Entonces, pérdida de la función o limitación funcional son casi similares en este aspecto de lo que es las características del proceso inflamatorio. Si no, mencionemos algunos ejemplos, ¿no? Cuando uno está con esta, muchas veces con la epidemia de la gripe, ¿no? Un resfrío o un resfrío total, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Tos, aumento de la secreción de mucosas, ¿no? Irritación, fiebre también, ¿cierto? Y decaimiento. Entonces no venimos a estudiar o no vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué es
¿qué estamos haciendo cuando no venimos a clases por ese motivo o no vamos a trabajar? ¿Qué estamos realizando? Estamos limitando nuestra función. ¿No es cierto? Limitamos nuestra función. ¿Ok? Entonces, y eso hasta lograr restablecernos, ¿no? Es igual cuando un deportista, sobre todo un futbolista, ¿no? Que es lo más clásico que podemos mencionar como ejemplo también, es, ustedes saben que en el fútbol siempre hay lesiones, ¿no es cierto? Una plancha mal puesta al jugador contrario le puede causar también dolor. Pero aparte del dolor que va a sentir en ese momento, va a tener todos los cambios que se producen en un proceso inflamatorio. Pero por el dolor, a veces sale en camilla, o si no, ayudado por sus compañeros o por los asesores o los auxiliares técnicos de su equipo, lo llevan, ¿no? Colgado de sus brazos, ¿no? ¿Y qué están haciendo con eso de este jugador? También están limitando su función. Y si la agresión ha sido fuerte, va a tener de para varias semanas, ¿no? 2, 3 semanas, y con eso no va a poder seguir jugando, ¿no? Ustedes recuerden que a veces hay casos extremos en los cuales se llega a fracturar los miembros inferiores de estos deportistas, ¿no? Y están de para por lo menos 2 meses y 1 mes más para su rehabilitación. Entonces, eso es lo que se refiere a la pérdida de función, ¿no? Hay limitación funcional. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, entonces conocemos ya los signos clásicos de la inflamación, ¿no? También entre lo que hemos mencionado son los cambios vasculares, ¿no? Primero es una vasoconstricción que es inicial y pasajera, pasa muy rápido. Luego viene una vasodilatación. En esa vasodilatación se va a producir con mayor notoriedad estos signos clásicos. ¿Qué otros cambios vasculares habrá? Lógico, no se olviden, siempre vamos a tener la intervención de los mediadores químicos de la inflamación. Entre otros cambios que podemos tener, por ejemplo, va a ser notorio que los leucocitos participen de este proceso inflamatorio, ¿no? Y ustedes van a conocer en su separatas de este capítulo, ¿no? Los mediadores hemos mencionado, algunos hemos recordado, pero van a tener también que recordar qué van a hacer nuestros leucocitos. Existe un capítulo destinado a esto, al mecanismo de acción leucocitaria en sus textos. ¿Por qué razón? Porque en este proceso inflamatorio nosotros vamos a tener la participación de los leucocitos. Nuestros leucocitos, como hemos mencionado, ¿no? Normalmente circulan en el centro junto con los hematíes y la plaqueta por su mayor peso molecular. Pero ¿qué va a pasar con los leucocitos en este proceso? ¿Qué habrá?
¿Cuántos tipos de leucocitos conocen? ¿Se acuerdan? De hematología o la práctica de elementos formes, el hemograma. ¿Cuántos tipos de leucocitos conocieron? Ya, neutrófilos, neutrófilos, uno. ¿Cuántos tipos de neutrófilos conocemos? ¿Ah? Muy bien, abastonados, o abastonados o encallados, y los segmentados. Pero aparte de los neutrófilos también tenemos, hay otros considerados de la familia de los neutrófilos, que son los granulocitos. ¿Qué nos faltan? Unos que tienen gránulos rojos, los eosinófilos, otros que tienen gránulos azules, que son los basófilos. ¿No? A todos estos elementos que estamos mencionando se les conoce como granulocitos o polimorfonucleares, ¿no? Granulocitos de preferencia, porque todos tienen gránulos en su citoplasma. Ustedes dirán, los neutrófilos no tienen. Sí tienen gránulos, solo que se le llama neutrófilos porque no se pintan sus gránulos. Sus gránulos son neutros a la coloración, por eso es que se les reconoce con ese nombre, neutrófilos. Son neutros para adquirir una coloración rojiza o una coloración basófila en sus granos. ¿Okay? Y recuerden que para un hemograma no se realiza la coloración de hematoxilina eosina. ¿Se acuerdan qué coloración es? Para reconocer los leucocitos. ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? Porque ahí no utilizamos hematoxilina eosina. ¿Cómo se dice escribir en inglés? Así es, la coloración de Wright. Igualito. Ese colorante nos va a servir para diferenciar los tipos de leucocitos que tenemos en sangre, sobre todo en sangre periférica. ¿Sí? Entonces, coloración de Wright. Pero aparte de estos neutrófilos, sinófilos, basófilos, nosotros vamos a tener lo que se llaman mononucleares. O sea, elementos leucocitarios que tienen un solo núcleo. ¿Cuáles serán esos dos elementos? Los linfocitos y los monocitos. Ambos tienen un solo núcleo. ¿Okay? ¿De acuerdo? Por eso se le llama mononucleares. Y definitivamente porque a la observación, el linfocito es el elemento leucocitario más pequeño. ¿Okay? Con muy escaso citoplasma en su estructura. Y los monocitos son los elementos leucocitarios más grandes, que se conocen porque su núcleo es arriñonado y es grande también. ¿Sí? Núcleo arriñonado. Los neutrófilos ustedes han recordado que son abastonados, cuyo núcleo parece un bastón. Algunos le llaman encallado, porque tiene la forma del callado de la aorta. Pueden ser segmentados, ¿por qué razón? Porque estos leucocitos presentan un núcleo que está partido, pero no están separados los fragmentos del núcleo,
sino que están unidos por una barra de cromatina y pueden tener tres, cuatro elementos, ¿ok? Entonces, dependiendo, ¿no? Se indica incluso que puede tener 3, 4 segmentaciones. Mientras más segmentaciones tenga, ese leucocito es más viejo, ¿no? Porque a las finales, cuando se cumple su vida media, se separan los núcleos y se produce lo que hemos visto, lo que es la muerte celular, ¿no? Por apoptosis, ¿cierto? Entonces, y definitivamente, ¿cuánto es el promedio de vida de un leucocito? 3 días. ¿Ah? ¿Cuántos? 3 días. 3 días, ya. ¿Okay? Algunos textos consideran 4 días. ¿Okay? Hasta 4 días el tiempo de vida media de estos neutrófilos. ¿Okay? En cambio de los hematídeos conocemos que es de 120 días, ¿no es cierto? Son los que más duran. ¿Okay? En cambio los neutrófilos o los leucocitos duran muy poco. ¿Okay? Bien, entonces los eosinófilos lo recuerdan ustedes porque tiene gránulos rojos en su citoplasma y su núcleo es en alforja, ¿no? O como algunas veces hemos dicho, el núcleo se parece a un Wolfman, a los antiguos Wolfman, ¿no? Pero es eosinófilo porque tiene gránulos rojos. ¿Okay? Y los basófilos, ¿no? Tiene gránulos. El núcleo a veces es difícil de observar porque los gránulos abarcan toda la extensión de esta célula, ¿no? ¿Okay? Entonces los basófilos tienen gránulos azules o morados. ¿Okay? ¿Por qué debemos de reconocerlos? Porque nosotros vamos a tener que mencionar después lo que corresponde a si la inflamación es aguda o es crónica. ¿Okay? Va a depender mucho de esto, del predominio de estos elementos leucocitarios. ¿Okay? Probablemente ya ustedes conozcan por qué una inflamación es aguda. ¿Por qué una inflamación vamos a catalogarla como aguda? Por la presencia de polimorfos nucleares. ¿Por qué? Presencia de polimorfos nucleares. Por la presencia de polimorfos nucleares. Así es. En la inflamación aguda predominan estos elementos, especialmente los neutrófilos. La inflamación aguda. Pero como su periodo de vida es corto, ¿no? Son 4 días, a lo mucho, como hemos mencionado, 3 o 4 días. Para algunos textos es 2 días, ¿no? Dura menos todavía. ¿Okay? Entonces, ¿por qué razón predominan los neutrófilos en una inflamación aguda? ¿Se acuerdan en qué cantidades están los neutrófilos en un hemograma normal? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Cuánto? ¿Por qué razón creen de que van a reaccionar estos elementos leucocitarios ante una inflamación? Son los primeros en reaccionar y van a dar el nombre de inflamación aguda a la presentación de estos elementos. ¿Por qué razón será? ¿Alguna idea? En un hemograma normal, estos neutrófilos segmentados están en el rango de 60 a 70%.
Es decir, sobre 100 elementos leucocitarios está en ese rango, entre 60 y 70%. ¿Sí? Mientras que ustedes van a tener después los abastonados, que a veces están en muy poca cantidad. Luego tienen los eosinófilos, que son pocos, ¿no? Los eosinófilos están en ese rango, entre 2 al 5%, ¿no? Los basófilos casi no hay, están de 0 a 1%, ¿ok? Y luego van a tener los linfocitos. Ya los mononucleares, que en este caso pueden estar 30 e incluso hasta un 40%. ¿Okay? Y por último, los monocitos, que van a estar en 0,5 a 0,8%. Entonces, ¿qué elemento leucocitario está en mayor cantidad? Neutrófilos. Los neutrófilos. Entonces, por lógica, tenemos que deducir de que esos elementos son los primeros que van a acudir a defendernos. Los neutrófilos, ¿no? Son los primeros que acuden a defendernos. Es nuestra primera línea de defensa. ¿Okay? Pero lo malo es que dura solamente, a lo mucho, hasta 4 días en cuanto a su vida media. Por eso es que los neutrófilos se van a ir formando en cuanto a la serie mieloide, van a producirse más ante un proceso agudo. Por eso es que se incrementa, ¿no? Y luego, si fallan nuestros neutrófilos, ¿no? Si van fallando nuestros neutrófilos, ¿qué otro elemento acude? ¿Ah? ¿Qué elemento leucocitario está en segundo orden? Los linfocitos. ¿Okay? Los linfocitos. ¿Okay? Los linfocitos van a acudir después, pero junto con los linfocitos también acuden los monocitos, que son los macrófagos de la sangre. Pero estos monocitos están en muy poca cantidad. Entonces, si estos están en mayor cantidad, son los primeros que acuden, ¿representan a qué tipo de inflamación? Aguda. A la inflamación aguda. Por eso la inflamación aguda se caracteriza en que su tiempo de evolución es corto. Y además, las células que predominan son los leucocitos neutrófilos o polimorfonucleares. ¿Okay? Entonces, tiempo de evolución corto y por estar en mayor cantidad son los que acuden primero. ¿Okay? Siempre. Por eso es que ustedes van a tener en su texto de que los leucocitos son considerados como los soldados de nuestro organismo, porque son los primeros en acudir, estos leucocitos neutrófilos, los primeros en acudir a defendernos. ¿Okay? ¿De acuerdo? Lógico que si la inflamación o el proceso inflamatorio aumenta, ¿no? Los leucocitos van cayendo, ya no se dan abasto para defendernos y surgen ahí los linfocitos. Pero ya ha pasado más tiempo. Entonces, ¿cuál es el otro periodo de la inflamación? El otro tipo, inflamación crónica. ¿Okay? Entonces, después de un proceso agudo, viene un proceso crónico, siempre, donde predominan los linfocitos y también los monocitos. Entonces,
Esto es importante recordarlo porque cuando ustedes tengan un paciente, ¿no?, que tengan un proceso inflamatorio de cualquier etiología, o incluso en la visita normal de un paciente que tenga usted que llega a controlarse, lo primero que le van a pedir es hágase su hemograma. Eso es de cajón, siempre. Lo primero como examen clínico que le van a pedir, un hemograma completo. ¿Sí? El hemograma completo va a abarcar estos elementos leucocitarios, también la cantidad de hematíes, ¿no? Muchas veces les piden ahí lo que es la hemoglobina, el hematocrito, en algunos casos la velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces, en eso va a abarcar el poder conocer. Hoy en día hay la facilidad, como todo es mecanizado, ¿no? La mayoría de laboratorios, incluso de muchos hospitales, ya tienen sus máquinas que son, entre comillas, inteligentes, ¿no? Porque te dan los resultados, pero no solamente el resultado del paciente, sino con los valores normales, ¿no? Antes teníamos que aprendernos los valores normales para poder leer el hemograma que teníamos como resultado de cualquier paciente. Entonces ahí recién deducíamos qué es lo que tiene, ¿no? Si era un proceso agudo o un proceso crónico. Ustedes ya tienen la interpretación ahora con estas máquinas, ¿no?, automáticas o automatizadas que nos dan valores ya, tanto valores normales como los valores que salen del paciente, ¿no? Entonces va a ser más fácil y más rápido también deducir qué cosa hay, ¿no? Y qué realiza el leucocito, ¿no? Sobre todo estos leucocitos polimorfonucleares, que realizan para poder defendernos. Si decimos de que están originariamente en el centro del vaso, entonces va a existir esto que se conoce con el nombre de mecanismo de acción leucocitaria. ¿Qué podemos deducir de ello? Hemos dicho que en el mecanismo inflamatorio el vaso se dilata, ¿no es cierto? Se van a separar las células endoteliales, ¿no? Entonces lo primero que sale es el plasma. Pero ¿qué va a suceder con los leucocitos? Los leucocitos van a ir moviéndose hacia la periferia, ¿no? Entonces vamos a tener que el leucocito progresivamente va a estar en esta parte del vaso, ¿no?, que corresponde a su mecanismo de inicio, ¿no? Luego, estos leucocitos se ubican en el margen del vaso. Los leucocitos se ubican en el margen del vaso, ¿no? Ya eso se va a conocer con el nombre de marginación. Se marginan. La marginación leucocitaria. ¿Okay? Entonces, el leucocito tiene una propiedad que es inherente a ellos para poder atravesar la pared del vaso, que se llama, ¿cómo se llama? ¿Ah? Aprovecha esa propiedad que tiene en muchos casos, ¿no?, que es la diapedesis, ¿no?, la propiedad que tienen los leucocitos para atravesar, ¿no?, el vaso o la pared del vaso. ¿Okay? Entonces, uno puede ser por diapedesis y otra porque hemos dicho que en este mecanismo de vasodilatación las células endoteliales se separan. Entonces para el leucocito va a ser más fácil salir,
¿ok? Entonces, ante esa salida del leucocito ya del vaso, eso se llama migración leucocitaria. Entonces, vamos a tener que el leucocito, de haber estado en el centro, va a ir progresivamente llegando al margen, a lo que se denomina marginación leucocitaria. Luego sale del vaso y es migración leucocitaria. ¿Okay? Son los estadios en los cuales el leucocito va a efectuar su defensa. ¿Okay? Una vez que está fuera del vaso, ¿qué va a hacer el leucocito? El leucocito va a reconocer al causante de la inflamación como un elemento extraño. Entonces se acerca a ese elemento extraño. ¿Okay? Ya eso se conoce con el nombre de se va a conocer con el nombre de quimiotaxis. Quimiotaxis, que es la propiedad inherente del leucocito para poder acercarse ante el agente causal que está originando el proceso inflamatorio. ¿Okay? Para que no se olviden, ¿no? Casi siempre les digo, acuérdense de que el leucocito toma taxi para llegar ante el agente causal. ¿Okay? ¿Bien? ¿Y qué va a suceder ante esa identificación del agente causal? ¿Qué va a pasar? Como lo va a reconocer como un elemento extraño, el leucocito lo fagocita. ¿No? Entonces se produce el proceso de fagocitosis. Lo incluye al elemento extraño dentro del leucocito. Entonces tiene una propiedad de fagocitar. ¿Okay? ¿De acuerdo? No solo los macrófagos fagocitan, también el leucocito polimorfo nuclear fagocita al elemento extraño. ¿Y qué va a suceder ahí una vez que existe la fagocitosis? O ya no pasa nada. Cuando hay esta fagocitosis, ¿qué puede pasar? Puede pasar hasta 3 eventos. ¿Okay? Uno de ellos es que el leucocito destruya, ¿no?, al agente causal. Si lo destruye, felices nosotros porque hemos ganado la batalla. ¿Okay? Entonces, destruye al agente causal. Pero puede suceder lo opuesto o no. ¿Ah? Puede suceder lo opuesto, que el leucocito sea destruido, ¿no?, por el agente causal. ¿De acuerdo? Entonces, el agente causal destruye al leucocito. Ahí sí tenemos que preocuparnos, porque ya la enfermedad comienza a evolucionar de otra forma, ¿no? ¿Okay? ¿Y habrá un tercer evento o no? ¿O ahí queda? Que permanezca ahí. ¿Ah? ¿Habrá un tercer evento en el cual lógico, puede suceder un tercer evento en el cual el leucocito y el agente causal no se hagan nada y se produce lo que es una simbiosis? Y eso es lo que sucede cuando hay parasitismo. Los parásitos, por ejemplo, los parásitos muchas veces no van a destruir a las células inflamatorias,
sino más bien conviven con ellos, ¿no? Y eso es lo que se va a denominar así, la convivencia, ¿no? Porque los dos se van a necesitar. ¿Ok? Entonces, podemos tener esos tres eventos. El evento que nos va a preocupar más es cuando nuestros leucocitos son vencidos por el agente causal. ¿De acuerdo? Lógico que ante todo este mecanismo de acción leucocitario, ¿no?, vamos a tener la participación de los mediadores de la inflamación. Específicamente para acción de los leucocitos, deben recordar ustedes que tienen los leucotrienos, ¿okay? El factor de agregación plaquetaria también existe, también va a ser efectivo, ¿no? Lo que mencionaron hace un momento, las quimioquinas o quimiosinas, también hay leucotaxinas, ¿no? Entonces todos estos elementos van a actuar favoreciendo el mecanismo de acción leucocitaria. Entonces, observen todo el proceso que hay en una inflamación, ¿no? Esto es característico de la inflamación aguda. ¿Y cómo se denominan algunas lesiones o enfermedades que tengan el proceso agudo? Definitivamente que se va a mencionar el nombre de la lesión y le agregan agudo, ¿cierto? Por ejemplo, una neumonía, ¿no? Siempre de inicio es una neumonía aguda. ¿Okay? Las bronconeumonías también. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre neumonía y bronconeumonía? Bronconeumonía afecta a los Bronquios y bronquiolos. En cambio, Así es, la neumonía afecta mayormente los alveolos. Cuando ustedes hagan pediatría, con mucha frecuencia le va a decir este niño o este recién nacido tiene una neumonitis. Ahí se le denomina de esa forma, ¿no? Pero cuando afecta los bronquios y bronquiolos y además los alveolos, van a tener ustedes el proceso bronconeumónico. En esos procesos bronconeumónicos hay que cuidarse mucho con lo que son las bronconeumonías fulminantes, que siempre, ¿no?, o casi siempre terminan con la vida del paciente. ¿Okay? Son totalmente fatales esas bronconeumonías. ¿Okay? ¿Y qué sucederá con el hemograma en un proceso agudo? Los neutrófilos van a estar elevados. Los Neutrófilos. En un proceso agudo, los neutrófilos van a estar incrementados. ¿Okay? Pueden llegar 75-80%. Y todos los demás elementos están en menos cantidad. Ustedes van a encontrar muchas veces un hemograma en el cual le diga que los neutrófilos son de 80% y 20% de linfocitos, y ahí nomás queda. Puede ser. ¿Okay? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y por qué razón los abastonados? ¿Qué vienen a hacer los abastonados dentro de los neutrófilos? Son elementos jóvenes, sí. ¿Okay? Y se le llama bastonados porque precisamente el núcleo tiene la forma de un bastón o el núcleo encallado de la aorta, ¿no? En forma de callado de la aorta. Por eso algunos, sobre todo en literatura extranjera, le mencionan leucocitos encallados. ¿Okay? Se menciona que los abastonados siempre están en un rango, ¿no? Que los abastonados van a estar siempre un abastonado
su relación normal es un abastonado por cada 12 segmentados. ¿Ok? Muchas veces puede aumentar y se rompe esta relación. Esta es la relación normal. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando aumentan los abastonados? Ustedes van a tener un término cuando estos abastonados aumentan. En el hemograma se le conoce como desviación a la izquierda. Hay una desviación a la izquierda. ¿Okay? No hay que mencionar la política, esto es totalmente diferente. ¿Okay? Entonces, cuando hay aumento de abastonados y se rompe esa relación a favor de los abastonados, definitivamente se le denomina así, desviación a la izquierda. ¿Okay? Y esto es característico de esa desviación a la izquierda en una enfermedad que no es aguda en nuestro organismo, sino en una enfermedad que es un proceso crónico, que es la tifoidea. La tifoidea va a cursar con este proceso de desviación izquierda. ¿Okay? La fiebre tifoidea. Pero recuerden que la tifoidea es un proceso crónico, no es agudo. Tiene su proceso agudo, pero no con los síntomas que va a presentar. ¿Okay? Pero ahí el hemograma en inicio no es totalmente certero. ¿Okay? Sino tiene que hacerse el hemograma posteriormente o repetirlo casi siempre y hacerlo con lo que es, para confirmar tifoidea, los análisis de aglutinaciones tíficas, ¿no? Que es otro método, aglutinaciones tíficas. ¿Okay? Emplean una especie de sueros, ¿no? Que tienen el agente somático y el agente flagelar de la salmonela para hacerlo reaccionar con el suero del paciente, ¿no? Pero en la tifoidea siempre hay que tener en cuenta de que eso debe realizarse pasando por lo menos una semana de evolución de la enfermedad. ¿Okay? Algunos esperan hasta los 15 días para que recién esos procesos de aglutinaciones salgan positivos. Por eso ustedes van a tener aglutinaciones o somáticos de lo que es la salmonela, del cuerpo de la salmonela, y el otro tipo de aglutinación que es el flagelar, ¿no? Que corresponde a la parte del flagelo de esta bacteria, ¿no? Entonces la salmonelosis tiene un mayor tiempo de evolución y se caracteriza porque pasando una semana o más, ¿no? O con seguridad 2 semanas, las aglutinaciones van a salir positivas. Lógico que el paciente en todo ese trayecto sigue aumentando sus molestias. Y las molestias, por lo general, en la tifoidea son molestias de tipo digestivo. ¿Okay? Entonces puede cursar con náuseas, vómitos, diarrea. Eso lo va a tener consecutivamente. Pero las aglutinaciones son importantes para poder determinar, ¿no?, qué es esta enfermedad. Siempre confirma. Entonces, como es un proceso crónico la tifoidea, lógico que no vamos a tener leucocitosis, sino que vamos a tener una disminución de los neutrófilos con aumento de los linfocitos. En el proceso crónico van a aumentar los linfocitos por excelencia.
Entonces vamos a tener acá una linfocitosis, aparte de la desviación izquierda, una disminución de los leucocitos polimorfonucleares y un incremento de lo que son los linfocitos o mononucleares en general. ¿Sí? Entonces, esto va a caracterizar los tres elementos a lo que es la tifoidea. Lógico que se confirma con lo que es aglutinación. ¿Sí? Las determinaciones O y H, el antígeno somático y el antígeno flagelar para confirmar tifoidea. ¿Sí? Pero la tifoidea es un proceso crónico, no se olvide. ¿Sí? Por lo menos al 15º día uno va a estar diagnosticando tifoidea, porque ahí recién va a salir positiva la aglutinación. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? La desviación izquierda es también, ¿no? Característico de este proceso crónico, pero se da por el aumento de los abastonados. ¿Sí? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí. Exactamente, ¿qué es la desviación a la izquierda? ¿Podría repetir? ¿Cómo? ¿Qué es la desviación a la izquierda? La desviación a la izquierda específicamente es, ¿no?, cuando se rompe la relación entre abastonados y segmentados. Lo normal es que sea un abastonado por cada 10 o cada 12 segmentados, ¿no? Cuando se rompe esa relación a favor de los abastonados, vamos a tener desviación a la izquierda. Pero ustedes en sus textos van a encontrar también que hay desviación a la derecha. Entonces no queda solo en desviación a la izquierda, también en desviación a la derecha. Pero que en nuestras patologías lo más notorio es esta desviación a la izquierda, sobre todo en la enfermedad denominada tifoidea o fiebre tifoidea. ¿Bien? No se olviden de todo este proceso que siguen los leucocitos también para afrontar nuestra defensa. ¿No es cierto? ¿Okay? Bien. En cuanto a los patrones de la inflamación, está dado por lo que es lo relacionado a si es agudo o si es crónico, ¿no? Cuando yo comencé a estudiar patología, ¿no?, en mis años de estudio, ya hace muchos años, se tenían 3 tipos, ¿no?, de evolución de una inflamación, salud. Había el proceso inflamatorio agudo, se consideraba un proceso inflamatorio subagudo, ¿okay? Luego había el proceso inflamatorio crónico y aparte se consideraba la inflamación crónica granulomatosa. 4. ¿Okay? Cada uno de ellos tenía sus razones de ser en cuanto a la evolución. ¿Okay? Por ejemplo, hoy en día nos dicen que la inflamación aguda se da en un tiempo de evolución de 1 a 2 días, a lo mucho 4 días. ¿Por qué razón? Porque 4 días es el tiempo de vida media de los polimorfonucleares, ¿no es cierto? ¿No? 3 o 4 días, como mencionó su compañero. Entonces hay que considerar eso como el proceso para la inflamación aguda. Pero recuerden además de que siempre hay que saber cómo preguntar al paciente. Creo que les mencioné de que de repente el paciente llega a su consulta y le dice: estoy mal, tengo tal cual síntoma, ¿no? Entonces está en un proceso agudo, pero si ustedes le comienzan a insistir desde cuándo comenzó a tener su primer síntoma, le va a decir: hace 6 días, ¿no? Entonces ya está pasando del proceso agudo, está pasando hacia un proceso crónico. ¿Okay? Entonces siempre hay que tener esa consideración. ¿Okay? Las primeras molestias del paciente siempre son importantes.
¿eh? Aunque el paciente no le dé la importancia o no tenga relación con la enfermedad, para ustedes sí, ¿ok? Porque después lo van a asociar de que por esa razón el proceso está avanzando. Entonces, cuando hay síntomas o signos que el paciente no los toma en consideración, ¿no? En la literatura se menciona de que eso se conoce como pródromos. Pródromos, que son los signos o síntomas iniciales que están prácticamente dejándose de lado en el paciente cuando se inicia la enfermedad. Algunos le llaman así, pródromo. Siempre van a escuchar eso, ese nombre. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hemos dicho que los leucocitos, cuando acuden a defendernos, son los que representan la primera línea de defensa de nuestro organismo y caracterizan a la inflamación aguda, ¿no? Pero esa inflamación aguda puede ser también con algunas variantes, como van a encontrar en su PPT, ¿no? En algunos casos encuentran leucocitos abundantes, no hay problema. Es una inflamación aguda, ¿okay? Incluso a la microscopía. Pero además de eso, cuando son abundantes es lo que se conoce como pus o material purulento. Siempre que hay pus es un proceso agudo, ¿okay? Pero algunas veces puede haber algo de pus y también fibrina, ¿okay? La fibrina que se forma en todos los procesos inflamatorios, que va a estar dado por qué. ¿Cómo? En cierta forma pueden intervenir también lo que corresponde al tejido conectivo, ¿no? Puede haber fibrina, pero generalmente está asociado a la producción de un material rosado, ¿no? O eosinófilo, que se da por el proceso plaquetario mayormente, ¿okay? Por acción plaquetaria, ¿okay? La formación de fibrina, ¿okay? Entonces vamos a tener nosotros diferentes tipos de inflamación aguda. La inflamación aguda purulenta o puramente leucocitaria, la otra que es la fibrinoide, en el cual va a predominar la fibrina, ¿okay? Y que presenta leucocitos, sí, sigue presentando, pero predomina la fibrina. Y van a tener una combinación de las dos, ¿no? La inflamación fibrino-purulenta, ¿okay? Entonces, son diferentes formas de presentación de este proceso agudo, ¿okay? Lo característico de la inflamación aguda purulenta es lo que presentamos en un slide que corresponde a la meningitis purulenta o meningoencefalitis purulenta, ¿okay? Purulenta es igual que supurativo, ¿no? ¿Cómo? Purulenta es igual que supurativo. Purulenta, supurativa, sí, son sinónimos. Doctor, Ah, ¿y la cerosa? ¿la? La cerosa. La cerosa es la fibrinosa, ¿eh? Predomina la fibrina en este caso. Bien, entonces no va a haber problema con inflamación aguda. Poco tiempo de evolución, predominan los polimorfos nucleares, ¿no? Van a actuar los mediadores químicos característicos, fundamentalmente el leucotrienos, las quimioquinas, ¿no? Aparte de que los mediadores químicos participan de todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y hay otros elementos como el factor de agregación plaquetaria que
también hemos mencionado, ¿no? Luego van a tener también el factor de necrosis tumoral, que va a ser más activo incluso cuando se dan procesos crónicos, ¿no? También hay factor de necrosis tumoral. ¿Y qué pasará cuando hay una inflamación crónica? ¿Qué células predominan? Los ¿Qué linfocitos. células leucocitarias predominan? Linfocitos. Los Linfocitos. Los linfocitos. ¿Ok? En la inflamación crónica van a predominar los linfocitos y los monocitos. Recuerden que los monocitos son macrófagos de la sangre. Siguen siendo macrófagos en el torrente sanguíneo. Pero cuando pasan a los tejidos, ¿no? Ahí sí se les conoce ya no como monocitos, se les conoce propiamente como macrófago tisular, ¿no? Es el mismo monocito, pero que se convierte en un macrófago tisular, macrófago del tejido. ¿Ok? Bien, les decía entonces que antes había hasta 4 formas de reconocer los tipos de inflamación: la aguda, la subaguda, la crónica y la crónica granulomatosa. Hoy en día han quedado 2 nomás, aguda y crónica. ¿Okay? La subaguda ya no lo consideran porque algunos consideraban de que había aumento de eosinófilos, ¿no? Pero hoy en día se considera que los eosinófilos predominan en qué tipo de inflamación o infección. En las infecciones parasitarias o en las inflamaciones de tipo alérgico. ¿Okay? Los eosinófilos aumentan ahí en cantidades considerables, ¿no? En el caso de las alergias, sobre todo en el asma, va a haber un incremento de eosinófilos. Por lo general se da desde el inicio ese incremento de eosinófilos y le va a certificar de que se trata de ese tipo de lesión, ¿no? Alteraciones respiratorias con un hemograma donde predominan los eosinófilos, ¿no? O están prácticamente elevados, puede considerarse eso como un asma, si es que hay procesos respiratorios, ¿no? Alteraciones respiratorias. ¿Sí? Pero los eosinófilos, como han mencionado ustedes, predominan también en las parasitosis. ¿Sí? Por lo general, hasta ahora se sigue considerando, ¿no?, que las parasitosis son más evidentes en los pacientes que provienen de qué zona de nuestro país. De la selva, así es, ¿no? Hasta ahora se sigue considerando de esa forma, pero en nuestro medio también hay, sobre todo en los barrios marginales, ¿no? En la zona donde no hay casi agua y desagüe, ¿no? Están contaminados, sobre todo en los niños que están desnutridos. Por lo general, la desnutrición va asociado con parasitosis. ¿Okay? Y los parásitos que en nuestro medio se consideran más evidentes son los... ¿O qué parasitosis? Aquí en nuestra capital, por lo general, ascaris. Las ascaridiasis. También la oxiurasis, oxiuros, son los más frecuentes. En cambio, si un paciente proviene de la selva, encuentran otros tipos de parásitos, ¿no? Entre ellos, ustedes habrán escuchado mencionar lo que es el Trichuris trichura, ¿no? Puede tener ese tipo de parásitos, ¿no? En nuestro medio muy poco, acá en la costa. Bien. Entonces siempre hay que tener en cuenta cómo se presenta un hemograma en un paciente. En base a ello tienen ustedes que deducir qué es lo que tiene. Primero, si es agudo o es crónica su dolencia.
En segunda instancia, de acuerdo a los parámetros que tengan de los datos clínicos, pueden pensar ya en otras enfermedades, ¿no? Si es una enfermedad puramente aguda o es una enfermedad. ¿Sí? Hay que tener en cuenta siempre el tiempo de evolución, no se olvide. ¿Sí? Bien. Antes el periodo subagudo era considerado el periodo agudo era considerado los 7 primeros días. El periodo subagudo del 7º al 15º día. Y recién ahí se consideraba el proceso crónico, ¿no? Pero después cambió totalmente esta forma de pensar. ¿Por qué? Hoy en día solamente es agudo. Agudo a lo mucho hasta los 4 primeros días. Después viene el proceso crónico, que puede durar hasta el 15º día. Y luego viene el proceso crónico granulomatoso, ¿sí? Que dura más de 15 días. ¿Sí? Y antes teníamos la campaña del Ministerio de Salud por tuberculosis, cuando nos decía, si tienes tos por más de 15 días, acude a tu centro de salud para que te hagan el despistaje de tuberculosis, ¿no? Entonces, la tuberculosis se presenta siempre después del 15º día de evolución de la enfermedad, ¿no? Entonces, hoy en día ya se dejó ese tipo de propaganda, ¿no? Pero siempre hay que pensar en esa entidad. Recuerden que la tuberculosis se presenta con mucha frecuencia en nuestro medio, ¿no? No hay que olvidarlo. ¿Bien? ¿Qué caracteriza al proceso crónico entonces? Su tiempo de evolución va más allá de los 4 días para considerar un proceso crónico. ¿De acuerdo? Y definitivamente tienen que ver su hemograma, ¿no? Para confirmar si está en esa etapa o no. ¿Sí? Y luego otros exámenes auxiliares que le ayuden a confirmar la enfermedad. ¿Sí? Bien, habíamos mencionado algunos ejemplos de procesos crónicos, por ejemplo una neumonía o bronconeumonía crónica, ¿no? El asma es crónico por excelencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Luego, ¿qué otra entidad crónica? Todas las infecciones que sean a repetición son consideradas crónicas. Por ejemplo, una persona puede tener una neumonía o bronconeumonía en una semana, se resuelve y después de otro proceso otra vez vuelve a presentarlo. Entonces ahí se considera que sigue siendo crónica, ¿okay? Solo que se le denomina así crónica a repetición. Algunos utilizan el término de reagudizada, cuando recién otra vez se vuelve a presentar, ¿no? Entonces, una enfermedad muchas veces cuando es crónica siempre va a estar considerada ese tipo, enfermedad crónica. ¿Okay? Y luego vamos a tener la crónica granulomatosa, que se caracteriza ¿por qué se le llama así? Por la presencia de granuloma, ¿no es cierto? Por la presencia de granuloma. ¿Okay? Creo que estamos en hora. Faltan 10 minutos. ¿Okay? Muy bien, un break para que